Mientras revisaba las cámaras de la casa, vi algo. Sofía sentada en su cama, hablando con alguien que no estaba ahí. Y cuando le pregunté, Ann dice que ya no vas a ser un problema. Soy padre soltero y mi hija Sofía de 7 años es lo más importante en mi vida. Desde que su mamá falleció, hemos sido solo nosotros dos. Siempre he hecho lo posible por mantenernos unidos, aunque muchas noches sentía que no era suficiente. Sofía siempre fue una niña alegre, llena de energía. Su risa podía llenar cualquier espacio, y aunque la transición a la escuela fue difícil al principio, poco a poco parecía estar adaptándose. Pero todo cambió hace poco, después de un incidente en la escuela que, según me dijeron, no fue nada grave. Desde ese día, Sofía empezó a actuar diferente. Ya no quería jugar, no cantaba sus canciones favoritas y pasaba horas encerrada en su cuarto. Cuando intentaba acercarme, me decía que no quería dormir porque tenía miedo de soñar. Su voz al decirlo era baja, casi inaudible, y sus ojos evitaban los míos, como si temiera que yo pudiera ver algo que ella no podía decir. Al principio pensé que era algo pasajero, pero cada día se hacía más claro que algo no estaba bien. Una noche, la encontré en el pasillo, de pie, completamente inmóvil, como una estatua. La luz tenue del pasillo hacía que su sombra se alargara hasta la pared, y por un momento me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Le pregunté qué hacía ahí, y me miró como si no me reconociera. Sus ojos estaban vacíos, como si viera a través de mí. No quiero ir, susurró. Luego, sin esperar respuesta, dio la vuelta y volvió a su cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. Esa fue la primera vez que la vi caminar dormida, pero no sería la última. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno. Cada noche, Sofía se levantaba de la cama, murmurando palabras que no podía entender. Su voz era apenas un susurro, como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. A veces se detenía frente a la ventana, inmóvil, con la cabeza inclinada, como si estuviera escuchando algo. Durante el día, Sofía apenas hablaba. Su rostro, antes lleno de vida, ahora parecía ausente, como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, evitaba mis ojos y decía, no puedo decirlo. No me dejan su voz al decir esas palabras era tan baja, tan cargada de miedo, que sentí como si alguien me estuviera apretando el pecho. Eso me rompió el corazón, pero también despertó algo en mí, una necesidad de protegerla, de entender qué estaba pasando. Algo o alguien estaba afectando a mi hija, y aunque no sabía por dónde empezar, me prometí que iba a encontrar respuestas. No iba a dejarla enfrentar esto sola. Decidí ir a la escuela para hablar con sus maestros y tratar de entender qué estaba pasando. Cuando Lick, la directora, me recibió con una sonrisa que no lograba calmar mi preocupación. Todo está bajo control, me aseguró, su tono casi condescendiente. Sofía es una niña sensible, pero perfectamente normal. En sus palabras no me convencieron. Algo en su mirada parecía esquivar lo que realmente quería decir. Pero antes de que pudiera insistir, la señorita Andrea, una de las maestras de Sofía, me llamó aparte. Su expresión era diferente. Parecía genuinamente preocupada. He notado algunos cambios en el comportamiento de Sofía, dijo, su voz apenas un susurro, como si temiera que alguien más la escuchara. No puedo confirmarlo, pero creo que alguien la está manipulando emocionalmente. A veces la veo hablando con alguien durante el recreo, pero cuando intento acercarme, se detiene o se alejan sus palabras. Me dejaron con un nudo en el estómago. ¿Hablando con quién? ¿Por qué nadie había mencionado esto antes? Le agradecí por decírmelo. Pero mientras salía de la escuela, mi mente no paraba de girar en torno a la misma pregunta. ¿Quién podría estar afectando a mi hija de esa manera? ¿Y por qué? Esa misma noche, mientras Sofía dormía, decidí revisar sus cosas. Sentí que estaba invadiendo su privacidad.
pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Abrí su mochila con cuidado, revisando entre cuadernos y juguetes. Entonces lo vi en un dibujo. Era un garabato infantil, hecho con crayones, pero lo reconocí de inmediato. Una de las figuras era Sofía, con su cabello rizado y el vestido amarillo que tanto le gustaba. La otra figura, sin embargo, me heló la sangre. Era alta, casi desproporcionada, con brazos largos y oscuros que se extendían hacia Sofía como si intentaran alcanzarla. Por un momento, pensé que solo era imaginación de una niña, un simple dibujo sin importancia. Pero entonces vi algo más. En el borde del papel, con una caligrafía que claramente no era de Sofía, había algo escrito. No tengas miedo, soy tu amigo. Me quedé paralizado, el dibujo temblando en mis manos. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué mi hija guardaba algo así? Y lo más importante, ¿qué quería decir con soy tu amigo? Guardé el dibujo con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Algo estaba pasando, algo que yo no entendía. Pero en ese momento, supe con certeza que no podía ignorarlo más. Mi hija estaba en peligro y tenía que descubrir qué estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. A partir de ese momento, no pude quitarme esa imagen de la cabeza. ¿Quién era esa figura en el dibujo? ¿Y por qué Sofía no me había hablado de esto? Al día siguiente, decidí acompañarla hasta el aula. Durante el camino, intenté iniciar una conversación. Oye, Sofía, ese dibujo que encontré en tu mochila. ¿Quién es ese amigo del que hablas? Ella se puso rígida, como si supiera exactamente de qué estaba hablando, pero no quería responder. No puedo decirte, si lo hago, se va a enojar, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Intenté tranquilizarla, pero todo lo que obtuve fue un no es malo, papá, solo quiere protegerme. Esas palabras me dejaron un nudo en el estómago. ¿Protegerla de qué o de quién? Esa tarde, mientras esperaba afuera de la escuela para recogerla, vi algo que me heló la sangre. Sofía salió de la puerta principal, pero no estaba sola. Estaba hablando con alguien, una mujer que no reconocí. Era alta, con cabello lacio y negro, y llevaba un abrigo largo, aunque hacía calor. Lo que más me perturbó fue la forma en que se inclinaba hacia Sofía, como si estuviera susurrándole algo al oído. Cuando me acerqué para interceptarlas, la mujer levantó la vista, me miró directamente y sonrió, pero no era una sonrisa normal. Había algo inquietante en sus ojos, algo frío. Antes de que pudiera decir algo, se giró y se alejó, perdiéndose entre la multitud. Pregunté a Sofía quién era. Paró solo Dillo. Es mi amiga. Ese fue el momento en que supe que algo estaba terriblemente mal. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, revisando mi teléfono, buscando cualquier información que pudiera darme pistas sobre lo que estaba pasando. Intenté recordar el rostro de esa mujer, pero había algo extraño en ella, como si su sonrisa estuviera grabada en mi mente, pero el resto de sus rasgos se desvaneciera. Decidí revisar el historial de mensajes del teléfono de Sofía. Al principio, no encontré nada extraño, hasta que vi un contacto guardado solo como no había llamadas, pero había mensajes. Uno de ellos decía: Ann, recuerda, no le digas nada a tu papá, solo yo puedo ayudarte. Ann, sentí un escalofrío recorrerme. ¿Quién era esta persona? ¿Y qué tipo de influencia tenía sobre mi hija para que le ocultara algo así? Al día siguiente, fui directamente a la escuela. Esta vez, no estaba dispuesto a aceptar evasivas. Pedí hablar con la directora, pero cuando le mencioné a la mujer que había visto, pareció incomodarse. Esa descripción no me dice nada, pero investigaré si alguien ha estado rondando el campus, dijo, en un tono que no me convenció. Salí de su oficina frustrado, pero justo cuando estaba por irme, la señorita Andrea me alcanzó en el pasillo. Esa mujer
que vio. Creo que sé quién es, dijo en voz baja, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien la escuchara. Me llevó a un rincón apartado y continuó. Ana ha estado viniendo desde hace semanas. Dice ser parte de un programa de mentoría, pero nunca la vi registrada en ningún lado. Siempre busca a Sofía, pero cuando intento intervenir, desaparece. En su confesión, me dejó helado. ¿Cómo alguien así podía estar tan cerca de mi hija sin que nadie hiciera nada? Esa misma tarde, decidí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Llevé a Sofía a casa más temprano y le pedí que me contara todo. No te voy a regañar, solo quiero ayudarte, le dije, intentando sonar calmado, aunque por dentro estaba aterrorizado. Al principio no quiso hablar, pero después de insistir finalmente confesó. Ella dice que me entiende, que quiere que sea fuerte, porque tú no puedes protegerme. Su voz se quebró mientras hablaba, y yo sentí como si me hubieran apuñalado. ¿Por qué crees eso, Sofía? Yo siempre te voy a proteger, le respondí, pero ella negó con la cabeza. Es que ella me lo mostró. Dijo que había cosas malas, cosas que tú no puedes ver en ese momento. Entendí que esta mujer había estado manipulando a mi hija de una forma tan profunda que Sofía ya no sabía en quién confiar. Esa noche no pude quitarme las palabras de Sofía de la cabeza, que le había mostrado esa mujer y cómo había logrado sembrar tanta desconfianza en nuestra relación. Me quedé despierto hasta tarde, revisando cámaras de seguridad instaladas recientemente en la escuela, las cuales la señorita Andrea había logrado enviarme sin que la directora se enterara. No esperaba encontrar mucho, pero entonces, en una de las grabaciones, ahí estaba la mujer de cabello negro. Estaba con Sofía en un rincón del patio, lejos de los demás niños. La forma en que se inclinaba hacia ella, sus movimientos lentos y controlados. Todo era profundamente inquietante, pero lo peor fue lo que hizo al final Antis Tuhers. Tocó el hombro de Sofía y le dijo algo al oído. Aunque no podía escuchar las palabras, el rostro de mi hija cambió. Parecía asustada, pero al mismo tiempo resignada. Apagué el video y supe que tenía que detenerla antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, fui directamente a la escuela con las grabaciones. Quería que la directora viera lo que estaba pasando, pero cuando llegué, me encontré con una escena que me dejó sin palabras. La mujer del video estaba ahí en la entrada, hablando con Sofía. Su abrigo negro la hacía destacar entre los demás padres y profesores, y parecía completamente tranquila, como si nada estuviera mal. Me acerqué rápidamente y llamé a Sofía. La mujer levantó la vista y me miró con esa misma sonrisa fría que había visto antes. ¿Quién es usted?, le pregunté, tratando de sonar firme. Ella no respondió. En cambio, se inclinó hacia Sofía y le susurró algo antes de darse la vuelta y alejarse. Oiga, grité, pero cuando intenté seguirla, ya había desaparecido entre la multitud. Sentí un nudo en el estómago. Algo en mí sabía que esto no era un simple malentendido. Llevé a Sofía a casa inmediatamente y le dije que no volvería a la escuela hasta que resolviera esto. Pasé el resto del día tratando de contactar a alguien que pudiera ayudarme, pero cada pista que seguía parecía desvanecerse. Nadie sabía quién era esa mujer. Los registros de la escuela no mencionaban a ningún mentor o visitante con esa descripción. Más tarde, esa noche, mientras intentaba distraerme en la sala, escuché a Sofía murmurando en su cuarto. Abrí la puerta lentamente y allí estaba ella, sentada en su cama, hablando con alguien. Pero el cuarto estaba vacío. ¿Con quién hablas, Sophie?, le pregunté. Giró la cabeza hacia mí y lo que dijo me dejó paralizado con ella. Me dijo que no te preocupara. Dice que ya no vas a ser un problema. No pude responderle. Me quedé parado en la puerta, tratando de entender lo que acababa de decir. ¿Dónde está ella, Sophie?, pregunté,
con la voz temblando. Pero Sofía simplemente señaló hacia la ventana. Caminé lentamente hacia allí, esperando no ver nada, convencido de que todo esto era producto de su imaginación. Pero cuando aparté las cortinas, vi algo que me heló la sangre en la calle. Bajo la luz tenue de una farola estaba la mujer. Me miraba fijamente, con esa sonrisa fría y sin vida, como si supiera que la estaba observando. No podía moverme. Finalmente, levantó una mano y la movió lentamente, como si estuviera despidiéndose. Cerré las cortinas de golpe y tomé a Sofía en mis brazos. Esto se acaba ahora, pensé, decidido a proteger a mi hija a cualquier costo. Pasé la noche vigilando, con Sofía dormida a mi lado. Cada pequeño ruido me ponía en alerta, pero la casa permaneció en silencio. A la mañana siguiente, busqué ayuda profesional. Contacté a un terapeuta infantil y a las autoridades escolares, exigiendo que investigaran a fondo. También instalé cámaras en cada rincón de la casa y cambié a Sofía de escuela. Durante semanas, todo pareció mejorar. Sofía dejó de dormir mal y empezó a sonreír de nuevo, pero algo no se sentía del todo bien. Revisaba las grabaciones de las cámaras todas las noches, y aunque nunca vi nada extraño, no podía sacudirme la sensación de que alguien nos observaba. Hasta hoy, no sé quién era esa mujer ni qué quería realmente, pero algo me dice que no ha terminado. A veces, cuando salgo a la calle, juro que siento su mirada desde algún lugar, escondida entre las sombras. Pensé que nuestra casa era normal, como cualquier otra del vecindario. Un lugar tranquilo, con un patio trasero descuidado, pero funcional, perfecto para las carnes asadas de los domingos. Habíamos vivido ahí por años, y aunque la casa no era nueva, nunca nos había dado motivos para preocuparnos. Era hogar. Hasta ese día, decidimos limpiar el cobertizo del patio trasero. Esa estructura vieja que parecía aguantar más por terquedad que por diseño. Estaba lleno de herramientas oxidadas y cajas de cosas olvidadas. Un museo improvisado de años de descuido. La idea era simple en sacar todo y deshacernos de lo inútil. Mientras movía una pila de madera podrida, algo llamó mi atención. Una irregularidad en el suelo, como si la tierra no perteneciera a ese lugar. Me agaché y empecé a apartar hojas y tierra con las manos, sintiendo como el polvo seco se colaba en mis uñas. Ahí estaba en una tapa metálica, oscura por el óxido y casi escondida entre las sombras. ¿Qué es eso?, preguntó mi esposa, asomándose con cautela por encima de mi hombro. El aire parecía más pesado de repente. Mi primera suposición fue que se trataba de un drenaje viejo, una reliquia de las construcciones anteriores, pero al limpiarla mejor, notamos que era mucho más una escotilla pequeña con bisagras corroídas que rechinaron suavemente cuando las toqué. Había estado sellada durante décadas, quizá más. Dejémosla así, dijo mi esposa. Su voz apenas un susurro. Podía sentir su incomodidad, esa intuición que todos tenemos cuando algo no encaja. Pero mi curiosidad me ganó. Busqué una palanca entre las herramientas y, tras varios intentos, logré abrirla. El sonido del metal protestando contra el óxido resonó en el cobertizo, haciendo que mi esposa diera un paso atrás. Debajo había un túnel, negro como el vacío. Su boca parecía devorar la luz del día. El aire que escapó olía a encierro, a humedad y algo más. Algo que no pude identificar. Me quedé paralizado, con un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Cómo era posible que esto estuviera ahí, bajo nuestra casa, sin que lo supiéramos? Y peor aún, ¿qué significaba? No podía dejar de mirar ese túnel. La oscuridad ahí abajo no era común. Parecía moverse Cozy Respir. Era como si estuviera vivo, como si nos invitara a entrar con una sonrisa maliciosa y, al mismo tiempo, nos gritara que nos mantuviéramos lejos. Cerrémoslo. Esto no es normal, insistió mi esposa, su voz cargada de urgencia. Solo un vistazo rápido, mentí.
porque la verdad es que no podía resistirme. Algo en mí necesitaba saber qué había ahí. Tomé una linterna vieja del cobertizo, probando varias veces hasta que la luz titilante finalmente funcionó. Mi esposa me miró con los labios apretados, su expresión dividida entre miedo y resignación. Me metí por la escotilla, sintiendo cómo el aire cambiaba de inmediato. Era frío, pesado, como si la humedad y algo metálico, oxidado, estuvieran impregnados en cada partícula. El túnel parecía estrecharse a medida que avanzaba, forzándome a caminar encorvado. La linterna iluminaba las paredes, que no eran de tierra, como había imaginado, sino de madera envejecida. Las tablas estaban alineadas con precisión, demasiado bien hechas para ser un simple refugio improvisado. Esto había sido construido con un propósito. Mis pasos resonaban sordos y el eco se perdía rápidamente en la oscuridad. Entences Lovai, una caja vieja, enterrada hasta la mitad en el suelo irregular. Me agaché con cuidado, sintiendo el temblor en mis manos mientras la sacaba. Era pesada y estaba cubierta de polvo, pero las bisagras aún cedieron con un ligero rechinido. Dentro había objetos que me hicieron sentir un nudo en el estómago, a fotografías en blanco y negro de personas que no reconocía. Todas con expresiones neutras pero perturbadoras, como si estuvieran posando para algo que no comprendía. Una muñeca de porcelana con los ojos destrozados parecía observarme desde su vacío y, finalmente, un cuaderno. Lo abrí con dedos temblorosos, pasando páginas llenas de garabatos y notas en un idioma extraño, compuesto por símbolos que nunca había visto, pero o que realmente me heló la sangre. Fue un dibujo. Era nuestra casa. Estaba ahí, detallada con precisión, desde el techo hasta el cobertizo en el patio trasero. El aire pareció abandonar mis pulmones. Me quedé congelado, incapaz de apartar los ojos de esa imagen. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué? Un pánico irracional me invadió y sentí como si la oscuridad a mi alrededor se cerrara. Subí corriendo, cerrando la escotilla de golpe detrás de mí. «Chet, ¿estás pálido?», preguntó mi esposa. Su voz, un eco distante en mi mente. No supe qué decirle. Todo lo que tenía claro era que esto no era anormal. No lo era en absoluto. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el dibujo de nuestra casa, como si estuviera grabado en mi mente. Mi esposa intentó tranquilizarme diciendo que seguramente era algo antiguo, tal vez un refugio de la guerra o algo así, pero algo no cuadraba. ¿Por qué habría fotos y un dibujo tan específico de nuestra casa? A la mañana siguiente, decidí que tenía que explorar más. Esta vez llevé una cámara para documentar lo que encontrara. ¿De verdad vas a volver ahí?, preguntó mi esposa, claramente preocupada. Solo un rato. Quiero asegurarme de que no sea peligroso. Le mentí, porque en realidad quería respuestas. Bajé al túnel otra vez, pero esta vez me atreví a ir más lejos. Después de unos minutos, el pasillo se dividía en varias direcciones, como si fuera una red. Elegí la izquierda, guiándome por la linterna y tomando fotos de todo. Las paredes estaban marcadas con símbolos que no reconocía, y cada vez el aire se sentía más pesado, como si algo estuviera observándome. Entences Lovai. En el suelo había un montón de huesos, pequeños, como de animales, pero estaban dispuestos en un patrón extraño, formando una especie de círculo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto ya no se sentía como algo abandonado. Parecía que alguien o algo había estado aquí recientemente. Quise dar la vuelta y salir de ahí, pero algo me detuvo. Justo al lado del círculo de huesos había una especie de puerta pequeña, hecha de madera vieja y casi cubierta de tierra. Parecía frágil, pero cuando la empujé, no se movió. Estaba cerrada con candado. Mi primera reacción fue dejarla como estaba, pero entonces noté algo en el suelo frente a la puerta
en una medalla plateada, de esas que se dan como reconocimiento. La levanté y vi un nombre grabado en Luis Ortega. Ese nombre me sonaba familiar, pero no sabía de dónde. Salí del túnel casi corriendo, con la medalla en la mano. Cuando llegué a la superficie, mi esposa estaba esperándome. Encontré algo, le dije, enseñándole la medalla. Su cara se puso seria. Luis Ortega. ¿No es el hombre que desapareció hace años en este vecindario? Esas palabras me helaron. Recordaba vagamente la historia. Un hombre había desaparecido hace más de una década mientras paseaba cerca del parque, que está a unas cuadras de nuestra casa. Nunca encontraron su cuerpo, ni pistas de lo que le pasó. Esa noche decidimos buscar más información. En internet encontré un artículo antiguo que mencionaba otros casos de personas desaparecidas en la zona, muchos de ellos cerca de nuestra calle. Pero lo que me hizo sentir un escalofrío fue un detalle que casi pasé por alto. Uno de los testigos que habló en el caso de Luis Ortega mencionó haber visto a alguien entrando en un túnel antes de desaparecer. Esto no puede ser una coincidencia, le dije a mi esposa, pero en el fondo deseaba estar equivocado. A la mañana siguiente, no pude evitar volver al túnel. Mi esposa estaba preocupada, pero yo necesitaba saber qué había detrás de esa puerta cerrada. Esta vez llevé una herramienta para romper el candado. Cuando logré abrirlo, la puerta rechinó como si no hubiera sido movida en décadas. Lo que encontré del otro lado era una habitación pequeña, apenas iluminada por mi linterna. Las paredes estaban llenas de recortes de periódico, fotos y mapas marcados con líneas rojas que conectaban diferentes lugares del vecindario. En el centro de la habitación había una mesa con más fotos, pero estas eran recientes. Reconocí a varias personas, a vecinos, trabajadores de la tienda local. Incluso había una foto mía y de mi esposa tomada desde el patio trasero. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién estaba haciendo esto y por qué? Mientras revisaba las fotos, algo llamó mi atención. Había una carpeta con documentos que parecían antiguos. Entre ellos, encontré un diario escrito a mano. Las páginas estaban llenas de notas sobre rituales y protección contra los intrusos. Había referencias constantes a las sombras del túnel y los guardianes. No entendí mucho al principio, pero una frase me dejó sin aliento. El sacrificio mantiene el equilibrio. Sin él, ellos vendrán. Mi respiración se aceleró. Todo esto parecía una locura, pero los huesos, las fotos y ahora este diario, todo apuntaba a algo más oscuro. Salí de la habitación de inmediato, cerrando la puerta tras de mí. Ya no era solo curiosidad. Ahora sabía que estábamos en peligro. Salí del túnel tan rápido como pude, sintiendo que cada sombra a mi alrededor me seguía. Cuando llegué a la superficie, mi esposa estaba esperándome en el patio. ¿Qué pasó? Te ves como si hubieras visto un fantasma, dijo, pero no pude responder. Entré a la casa con el diario en la mano, buscando una forma de explicar lo que había encontrado. Se lo mostré y le conté todo, desde los huesos hasta las fotos de nosotros en la habitación. Su expresión cambió de preocupación a puro terror. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, pero yo no tenía una respuesta clara. Lo único que sabía era que esto no era un simple túnel abandonado. Esa noche, mientras intentábamos procesar lo que estaba pasando, escuchamos un ruido en el patio trasero. Era como si alguien estuviera moviendo cosas en el cobertizo. Mi esposa se aferró a mi brazo y yo tomé un cuchillo de la cocina antes de salir a ver qué pasaba. Al abrir la puerta, el aire estaba helado, mucho más frío de lo normal. Miré hacia el cobertizo y noté que la escotilla estaba abierta. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. No cerré eso, dije en voz baja. Justo entonces, algo se movió en la oscuridad y escuché pasos que parecían venir del túnel. No pude evitar pensar en las palabras del diario. Ellos vendrán. Decidí bajar una vez más, esta vez con más miedo que curiosidad.
Mi esposa insistió en que no lo hiciera, pero algo dentro de mí me decía que no podía ignorarlo. Con una linterna en una mano y el cuchillo en la otra, descendí por la escotilla. El túnel estaba más frío que antes y el aire parecía más pesado, casi difícil de respirar. Avancé despacio, escuchando cada pequeño sonido. Los pasos que había oído antes ya no estaban, pero sentía que no estaba solo. Al llegar a la bifurcación, noté que la puerta que había abierto ahora estaba entreabierta. La habitación detrás de ella estaba completamente vacía. Todo lo que había encontrado antes, fotos, recortes, el diario, había desaparecido. Fue entonces cuando lo vi. Al fondo del túnel, apenas iluminado por mi linterna, había una figura. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, y parecía moverse de una forma extraña, como si sus articulaciones no funcionaran bien. Mi cuerpo entero se paralizó. Quise dar la vuelta y correr, pero mis piernas no respondían. La figura dio un paso hacia mí y pude ver que su rostro no era humano. No tenía hoyos, solo dos cuencas negras que parecían absorber la luz. Su boca se torcía en una sonrisa antinatural, mostrando dientes afilados. En ese momento, entendí que había cometido un error al bajar al túnel. Esto no era solo un lugar abandonado, era un lugar donde algo vivía, algo que no quería que yo estuviera ahí. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo no reaccionaba. Sentía un frío que parecía envolverme, como si esa figura estuviera drenando toda mi energía solo con su presencia. La linterna empezó a parpadear, y cada vez que se apagaba por un segundo, la figura estaba más cerca. Finalmente, cuando la luz se apagó por completo, escuché un susurro que parecía venir de todas partes del túnel ante. Lo advertimos. La voz era gutural, inhumana, y al mismo tiempo se sentía como si estuviera dentro de mi cabeza. Fue entonces cuando mis piernas finalmente respondieron. No sé cómo encontré la fuerza, pero corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Sentía que esa cosa me seguía, pero no me atreví a confirmar si estaba ahí. Cuando llegué a la escotilla, mi esposa estaba ahí, con lágrimas en los ojos, ayudándome a salir. «Está ahí abajo», grité, cerrando la escotilla de golpe y empujando el mueble más pesado que encontré para bloquearla. No me importaba si esa cosa podía salir o no. Lo único que quería era protegernos. Le expliqué a mi esposa lo que había visto, aunque ella ya no necesitaba convencerse. «Nos vamos de aquí ahora mismo», me dijo, y no discutí. Esa noche dejamos la casa con lo que pudimos cargar en el auto. Mientras nos alejábamos, miré hacia el patio una última vez. Por un segundo, creí ver algo moverse cerca del cobertizo, pero no quise detenerme para averiguarlo. Nos mudamos a casa de un familiar en otra ciudad, lejos del vecindario y de todo lo que nos recordara ese túnel. Pero incluso allí, no podíamos dormir tranquilos. Cada pequeño ruido en la noche hacía que mi esposa y yo nos levantáramos, esperando ver algo extraño. Durante semanas revisé noticias del área, buscando cualquier mención sobre los túneles, pero no encontré nada. Era como si todo lo que habíamos visto fuera un secreto enterrado bajo esa casa. Sin embargo, una noche recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Solo decía: «Nunca debiste entrar». Mi sangre se congeló. Mostré el mensaje a mi esposa, pero no sabía qué significaba. ¿Quién me estaba escribiendo? ¿Cómo sabían dónde estábamos? Decidimos no volver a hablar del tema. Vendimos la casa sin explicar mucho a los compradores, aunque hasta hoy me siento culpable por eso. Nunca regresamos al vecindario, pero el recuerdo de ese lugar todavía me persigue. A veces, en sueños, veo esas cuencas negras mirándome desde la oscuridad, y siempre despierto con el mismo pensamiento: hay cosas que están mejor ocultas. No sé qué era esa figura, ni qué pasó con las personas que desaparecieron, pero estoy seguro de que los túneles guardan secretos que nadie debería
intentar descubrir. Y aunque hemos tratado de seguir adelante, no pasa un día sin que me pregunte si realmente estamos a salvo o si esa cosa sigue esperando en algún lugar por nosotros.